Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, el día de hoy vamos a trabajar y también retomar estos temas que son muy importantes en el sentido de que nos van a poder vincular mucho con lo que es el trabajo que se desarrolla fundamentalmente dentro del análisis de cómo mejorar en casa algunos comportamientos y no solamente eso, sino también cómo mejorar ciertas vinculaciones que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que son los pictogramas. Y en ese sentido, pues los pictogramas vienen a ser cosas muy necesarias e importantes, sobre todo en el trabajo que se desarrolla con los niños y las personas también que tienen habilidades diferentes, ¿no? Y como ya sabemos, pues es importante entender que muchos de nosotros necesitamos algunas estrategias prácticas, sobre todo, ¿no? Y vamos a hablar hoy día de ellas, fundamentalmente, porque dentro de estas las vamos a encontrar tanto en Internet como también los podemos hacer nosotros en casa con nuestras propias manos, ¿no? Igual sirve como referente fundamental para nosotros en nuestra formación como psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a conocer ahora los pictogramas. Hay que entender que el pictograma básicamente es uso fundamental, ¿no? Del procesamiento de aprendizaje, fundamentalmente. Ahí tenemos inteligencias, ¿no? O también pueden llamarle estilos de aprendizaje fundamental. Entender que aquí tenemos, por ejemplo, la inteligencia visual, ¿no? Un poco la cuestión motriz, fundamentalmente. Y sobre todo, por eso es lo interesante, ¿no? Que se va a fusionar esto de la cuestión de la visión, ¿no? Y la interpretación que nosotros hagamos en base a esto. Es importante saber que las personas, los niños, sobre todo, no tenemos un aprendizaje lineal como la educación que nos ha dado, ¿no? Que es bastante oral, lingüística. En los colegios es muy lingüístico a veces, ¿no? Entonces, eh, sobre todo en niños pequeños, por ejemplo, que van a hablar a los 3 años, 4 años, les es complicado todavía la asimilación del lenguaje, entonces se recurre a los pictogramas. Ahora, los pictogramas tienen una base científica en el hecho de que se hicieron investigaciones, por ejemplo, en bebés pequeñitos, ¿no? De 2 años, de 1 a 2 años más o menos, y como el lenguaje todavía no ha llegado y hay balbuceos y algunas palabras, por así decirlo, se encontró pues que se podía trabajar señas con ellos, ¿no? Entonces los niños ya su visión estaba establecida a partir de los 6, 7 meses, ¿no? Porque antes su visión es muy borrosa. Entonces el lenguaje todavía no había llegado, ¿no? Porque necesitamos justamente la maduración de la tráquea y todas el aparato fonador. Entonces para eso necesitamos que llegue a 2 años, 2 años y medio más o menos, y un poquito más a veces, ¿no? Entonces se utilizan los pictogramas, como ustedes ven, aquí tenemos un pictograma fundamental, ¿no? Y este pictograma que tenemos aquí trabaja muchísimo, por ejemplo, las cuestiones de las rutinas, ¿no? En niños pequeños sobre todo, hasta los 8 años más o menos, es interesante ver que las cosas que aprendemos son gráficas y no frías, ¿no? Aquí en este reloj, por ejemplo, vemos que hay números fríos, ¿no? Podemos ver la diferenciación, ¿no? Entonces, y también podemos fusionarlo incluso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos para tomar la leche, para ir al baño, o puede ser desayunar también, ¿no? Y después la ducha, cepillarse los dientes, etcétera. Todo esto es un ciclo de rutina. Entonces, en casa uno puede construir también un reloj, así como este, ¿no? Que puede ser con cartulina y otros elementos, y podemos pegarlos, y entonces el niño va girando con sus propias manos o sus deditos,
¿no? Qué le toca en cada momento. Y la madre, pues siempre es un guía, ¿no? Como un asesor. Ahí vemos ya el constructivismo de Vygotsky. Aprendemos en base a la experiencia, ¿no? Y siempre la persona que está a nuestro lado va a ser como un guía, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante en este caso. Ahí vemos el número 7, el número 8, esos son pictogramas también. Son signos, ¿verdad? Entonces, y bueno, ya se asocia de manera más sofisticada cuando pues se asocia a una cuestión que es un elemento sobre todo que va a ser una acción, una acción en la casa. Las rutinas son importantes, lo son, por ejemplo, en el TEA, ¿no? Trastorno de espectro autista, por ejemplo, es importante si lo es. Sobre todo porque el niño con autismo tiene una ansiedad muy fuerte, ¿no? Entonces le confunden las cosas que varían. Y ahí vemos que si establecemos una rutina adecuada, en el caso de niños con autismo, pues, pues se logra adaptar, ¿no? Aunque el problema siempre va a ser en el niño autista en que está fijado en esa rutina específica. Entonces, siempre va a tender a esa angustia, la ansiedad. Por eso se dice que el niño autista lo que más sufre es la ansiedad, ¿no? Del cambio. Los cambios no son muy buenos en el autismo. En fin, ahora, con niños con problemas de conducta social, por ejemplo, de una familia disfuncional, también podemos elaborar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo interesante es que desde muy pequeñitos puedan ir aprendiendo hábitos. ¿eh? Entonces, los hábitos de estudio fundamentalmente logran reforzarse en ese sentido, ¿no? Bueno, este, seguimos aquí. Listo. Acá tenemos, por ejemplo, las rutinas para dormir, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que nosotros podemos generar y crear en la cuestión fundamental de lo que es eh, diagramas, ¿no? Diagramas, las figuras que vemos aquí. Entonces, esa construcción inicialmente se puede elaborar con un lenguaje muy simple y en lo posterior puede ser lenguajes mucho más sofisticados, ¿no? Entonces, los lenguajes más sofisticados van a elaborar complejidades en los pictogramas, ¿no? Como vamos a ver después. Pero, por ejemplo, se puede comenzar en la construcción de un pictograma así de sencillo, ¿no? Si queremos explicar, por ejemplo, las primeras cosas iniciales como lavarse las manos, cepillarse, dormir, levantarse, ¿no? Eh, tomar, no sé, ponerse en la pijama, por ejemplo, también. Entonces, eso en niños normales, vamos a decirlo así, puede ser un aprendizaje más rápido en el sentido de que, por ejemplo, los niños de 3 años pueden asociar lo que ven con su aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de diagramas, ¿no? De dibujos, van a darnos un significado. Eso es como una pequeña introducción, ¿no? Pero el pictograma en sí los pictogramas especializados son mucho más elaborados, ¿eh? Albergan un lenguaje codificado más profundo, incluso se puede crear pictogramas de todo, ¿no? Así como el lenguaje de señas puede expresarse en diferentes aspectos con respecto a las manos y la gesticulación de la cara, también el pictograma puede ser muy complejo y muy elaborado. Pero cuando se es pequeño, pues hay que hacerlo lo más simple posible, ¿no? Después vamos a dar unos ejemplos también. Y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que necesitan un mundo organizado y previsible, ¿no? En el caso de niños con TDAH, por ejemplo, que siempre van a atender a la cuestión de la desorganización, necesitan pues un mundo más organizado, más establecido, ¿no? Entonces,
por ejemplo, esto ya es un poquito más especializado, ¿no? Por ejemplo, te dice qué hay hoy de comer, ¿no? Y se colocan los platos y ya sabes que existe una foto referente a ese plato que se va a comer. Por ejemplo, en comedores que se desarrollan en ese sentido, que trabajan solamente pictogramas, eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, trabajé con chicos que no podían hablar, ¿no? Y tenían una parálisis cerebral. Entonces, lo único que ellos hacían era mirar y pues ya sabían, ¿no? De a qué se refería ese plato. También con su dedo podían señalar en un libro de pictogramas sus diferentes connotaciones con respecto a lo que querían expresar, si era beber, abrazar, sentirse contento, etcétera, ¿no? Entonces vamos a encontrar que hay libros de pictogramas, ¿no? Y también se puede elaborar este tipo de pictogramas como fotos, porque las fotos también vienen a ser pictogramas. Lo importante es tener esa imagen visual, ¿no? Y aquí venimos con esto de los apoyos visuales, ¿no? Entonces, el apoyo visual, porque aquí estamos trabajando la inteligencia visual, transforma la información verbal a visual, ¿no? Entonces, por ejemplo, los botones, tenemos una referencia de los botones, el borrador igual, ¿no? Entonces, se asocia a los dos aprendizajes, ¿no? Este escrito, ¿verdad? El reconocimiento de las letras que a veces les es complicado a muchos niños que posiblemente, por ejemplo, tienen una parálisis cerebral, saben su funcionamiento de ese elemento, pero no pueden decirlo, ¿no? O si lo dicen mal pronunciado. Y en ese sentido, pues encontramos que, por ejemplo, pues, es el uso, ¿no? Fundamental. Entonces ahí se puede elaborar este tipo de cosas, objetos, pueden ser fotos, pueden ser dibujos, que tú mismo también lo puedes elaborar, etcétera, ¿no? Eso ya depende mucho de la creatividad, porque el pictograma se ha elaborado incluso a niveles más sofisticados que hoy en día lo tenemos como aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando en el celular tú puedes bajarte diferentes aplicaciones para poder establecer este pictograma, ¿no? Y que te ayuda también. Por ejemplo, hay el pictojuegos, también las emociones a través del pictograma para que el niño pueda aprender. Les voy a dar algunas referencias al final para que puedan hacer la exploración, pero eso es lo que está. Bueno, entonces aquí los tipos de claves visuales en función a la capacidad de representación del niño, ¿no? Entonces, estas características tienen que cumplirse. Por ejemplo, el objeto real, ¿no? Tiene que haber un objeto real, la fotografía de ese objeto, y que eso va a significar el pictograma y la palabra escrita. Entonces, esos son los elementos para formar el pictograma, ¿no? Ahora, obviamente que la persona que va a usar el pictograma tiene que saber sobre ese objeto real, su existencia, tocarlo, hacer la experiencia, ¿no? O la acción también, porque también no es solamente el objeto, sino es la acción. Y después, asociado a una palabra escrita que viene en la parte inferior, por lo general, y una foto de todo eso, ¿no? Ahora, el pictograma puede ser la foto misma, la imagen, o también puede ser una, una letra o un signo, ¿no? Pero eso ya tendría que ser enseñado, entrenado, ¿no? Cuando son signos, por ejemplo, la complejidad es que el niño aprenda esos signos. Es como aprender un lenguaje también, ¿no? Un propio lenguaje único. Pero por lo general se comienza así, por ejemplo. Secuenciación de tareas. Ahora, para explicar una acción, cosas importantes a hacer es una secuenciación de tareas. Puede ser así en esta forma que estamos viendo aquí, ¿verdad? En esta forma cuadrada. O puede ser también hacia abajo.
por ejemplo, acá tenemos el vaso, la cuchara, la servilleta, el mantel, y todo esto se resume en poner la mesa. Entonces, para que yo ponga la mesa, tengo que tener todos estos elementos que están aquí, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, los elementos de estos, el mantel, pues está representado en una mesa y cómo se coloca el mantel. La servilleta de la misma forma, es una servilleta en sí. La cuchara, por el color rojo, y al costado tenemos otros elementos que dependería mucho del uso, ¿no? Eso, por ejemplo, es para hacer una acción. Pero aquí tenemos que, aquí, por ejemplo, transmitimos un mensaje en esta que está al costado, ¿no? ¿Cuál es mi rutina en la mañana? Entonces, la rutina de este niño es levantarse, hacer ejercicios, lavarse los dientes, ducharse y tomar desayuno. Entonces, pueden ser de estas dos formas también. En láminas, cuadrado, y hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Confecciona tus propios pictogramas. Eso lo puedes hacer tú también, normalmente. O hay que entrenar a la persona, a los padres, si es que así lo desarrollan. Y en ese sentido, para entrenarles, pues lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tener una tarjeta y en la tarjeta puede uno dibujar. Siempre en los aprendizajes tienen que ir asociados. Por ejemplo, yo tengo un niño, entonces para esto lo que voy a hacer es asociar el material, ¿no? Que vendría a ser la manzana, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una cinta, entonces yo quiero representar esta cinta y la voy a dibujar. Pero en la explicación, pues tengo que tener los dos elementos para explicar y pues que se asocie, ¿no? Que existe algo real en ese sentido. Y así, pues el aprendizaje, incluso él puede tocar, él puede oler la manzana y todo eso, ¿no? Entonces el aprendizaje se va a plasmar rápidamente. Y así el niño, hay niños con parálisis cerebral, por ejemplo, que pueden oler, no pueden hablar, ¿no? Y tampoco pueden tocar porque sus manos están paralizadas, pero sí pueden oler. Entonces lo que hacemos es asociar el olor con el dibujo, ¿no? Y también podemos hacerle pasar por el rostro, si así es fuera el caso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una mandarina, en ese sentido se puede hacer sentir muy bien. Bueno, entonces las fotografías pequeñas y que sean familiares, sobre todo al entorno. Ahí es cierto que no podemos inventarnos, ¿no? Cosas. Por ejemplo, a veces tenemos cosas en internet y esas no son adaptables a su realidad. Por eso es importante analizar la cuestión del constructivismo, porque en el constructivismo nos dice pues el aprendizaje próximo, lo que tiene al costado, ¿no? Cerca, muy cerca. Entonces, ya sabemos que aquí en el Perú, sobre todo, varía mucho nuestras regiones, ¿no? La persona de la selva, por ejemplo, conoce mucho más sobre frutas, etcétera, ¿no? Y otras cosas, frutas incluso que ni siquiera nosotros hemos podido comprender. Ese es el aprendizaje próximo. Entonces, aquí, por ejemplo, no conocemos muchas frutas de la selva, y eso es real. Entonces, ese tipo de aprendizajes asociados también, ¿no? Y como también es muy diferente cuando se vive en la montaña, en las alturas, es muy distinto a lo que es en la ciudad de Arequipa. En fin, esas son cuestiones primarias para entender cómo se debe establecer esos aprendizajes, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Aquí ya vamos a los consejos, ¿no? Entonces, en los consejos fundamentales, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vamos a revisar lo que es el entorno. Los límites físicos y visuales tienen que estar claros, ¿no? Empleando símbolos que indiquen la función de cada actividad o tarea. Por ejemplo, aquí tenemos el rincón de la informática, ¿no?
Y en este rincón de la informática, ahí también se elabora, por ejemplo, un pictograma. Aquí tenemos el monitor y pues lo asociamos a un dibujo del monitor, ¿no? Y abajo su nombre. Pero se puede hacer el dibujo también, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedes hacer un libro de pictogramas, ¿no? Y tener la cosa real, por ejemplo, dibujar, asociamos ese monitor, cada vez que el niño se acerca al monitor ve el dibujo y de repente no puede hablar, ¿no? Después cuando va a, ¿cómo se llama? Cuando va a dirigirse a su mamá, tiene su libro de pictogramas y él quiere ir a jugar o escuchar música o, ¿no? En la computadora. Entonces lo que hace es señalar la computadora, pero ya está asociado a su aprendizaje que ha elaborado, ¿no? En la computadora, porque siempre está ahí un dibujo pequeño que es muy parecido al del libro de pictogramas, ¿no? Entonces, todas esas partes tienen que estar igual detalladas. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a casas donde todo se trabaja en pictogramas, ¿no? Sobre todo con niños que no tienen muy buen desarrollo lingüístico, etcétera. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que casi toda la casa está llena de pictogramas asociados, ¿no? El baño, eh, muchas cosas, incluso con colores diferentes y todo ello. Y después él también tiene su libro de pictogramas, entonces cuando él tiene sed, señala, ¿no? Su vaso, etcétera, y pues se desarrolla así. Ya cuando la memoria ha desarrollado y ha tenido un buen aprendizaje todos los pictogramas en la casa, ¿no? Por ejemplo, la cama también tiene su pictograma y está pegado ahí en la pared. Este, Se va quitando los pictogramas y ya solamente se hace uso del libro de pictogramas, ¿no? Entonces, eso es el aprendizaje asociado en evolución del pictograma. Aquí, por ejemplo, tenemos el dormitorio, ¿no? Y tenemos la almohada como pictograma, ¿no? Y así para calentar el agua y no nos dé frío, calefactor, los cajones y bueno, y la cama, ¿no? Entonces, y el ropero. Estos, por ejemplo, van a ser pegados en el lugar de cada objeto, de cada foto como esta va a ser pegada, pero también está en el libro de pictogramas. Entonces, cuando está en el libro de pictogramas, pues me es más rápido, yo busco y está dividido por secciones también, ¿no? Sección de dormitorio o también puede ser por función de una acción, ¿no? Por ejemplo, la hora de dormir, ¿no? La hora de comer, la hora de, etcétera. Uno puede armar ese libro de pictogramas en función a qué es lo que hace en la rutina del día también, ¿no? O si ya sabe todo eso, solamente lo hace como un diccionario de la A a la Z, por ejemplo, ¿no? Y eso sí he visto, por ejemplo, en Francia, cuando trabajé con niños con lesión cerebral, tenían su libro de pictogramas de la A a la Z y lo único que hacían era señalar, ¿no? De la A a la Z, como un diccionario. Y se comunicaban conmigo, sabrían qué querían, sabía que si querían un abrazo. Sobre todo en lesiones cerebrales, eso es muy importante, ¿no? No es solamente el niño autista, es una parte, pero el uso de pictogramas en realidad es una técnica muy fabulosa y funciona muy bien en base que las personas pues sean constantes, continuas y puedan desarrollar. Ahora, no solamente es en niños que tienen con dificultades o cuestiones de habilidades diferentes, también un niño normal, ¿no? Entonces, el niño normal, mientras le hacemos un tipo de, por ejemplo, cuando se le hace su horario, que eso ya hemos hablado en otra oportunidad, también hay pictogramas, ¿no? Hay dibujos, etcétera. Y eso lo hace
¿sí? Se asocia más rápido el aprendizaje, es más artístico, ¿no? Más visto. Entonces, eso viene ahí. Y aquí tenemos, por ejemplo, la organización del tiempo, ¿no? Entonces, eso también puede ayudarnos muchísimo para fijar hábitos. Aquí, por ejemplo, este pictograma ya está mucho más elaborado, ¿no? Y esta organización del tiempo es fundamental en todos los problemas de aprendizaje, los problemas que tengamos en la psicopatología, sobre todo infantil. Y los pictogramas pueden ser tan elaborados que pueden llegar a esta dimensión, ¿no? Ahora, esto es interesante porque puedes colocar en la parte de atrás como para pegar, ¿no? Pegar y sacar, pegar y sacar. Incluso hay pictogramas que ya son más interesantes porque vienen imantados, ¿no? Entonces, en las superficies también puedes colocar. En fin, hay diferentes aspectos, ¿no? Pero esto es un poquito más elaborado en el sentido de que se puede mejorar, ¿no? Cada vez más. Y aquí vemos, por ejemplo, diferentes acciones. Como ya les dije, lo importante es que tiene que haber un símbolo y pues un escrito abajo, ¿no? ¿A qué se refiere? Ahora, el escrito de abajo es para la persona que va a interpretar el pictograma, que por ejemplo puede ser un terapeuta o alguien que lo acompañe de su familia, ¿no? Entonces ya sabe a qué se refiere ese símbolo, pero el niño no necesariamente va a saber esas letras, pero sí va a saber el dibujo, ¿no? Entonces para eso sirve el pictograma, porque las letras es para la otra persona y digamos el dibujo es para mí que tengo una habilidad diferente o alguna discapacidad, por así decirlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos que las técnicas interesantes del pictograma, por ejemplo, el uso de las agendas diarias, ¿no? Les ayuda a predecir y anticipar situaciones, fomentar comunicación y trabajo autónomo. El tema de usar pictogramas es importante porque cuando el lenguaje no está, entonces la otra forma viable de tener un lenguaje adecuado es el pictograma, ¿no? Entonces ahí se puede comunicar con el niño con lesión cerebral o problemas del lenguaje o X cosas. También eso es una parte, ¿no? Porque ayuda en la comunicación. La otra es que ayuda de manera artística y vinculante a lo visual para que uno pueda fijarse mejor en lo que se está desarrollando. Bueno, en los recursos interactivos, ¿no? En la web, ¿qué encontramos? ¿Sí? Porque tú también puedes dirigirte a webs, ¿no? Y de ahí sacar los pictogramas. Incluso puedes armar horarios, puedes elaborar diferentes cosas, ¿no? Un sinfín. Sobre todo hay páginas web donde uno se puede dirigir pues, y elaborar todo tipo eh, de horarios o cuentos incluso, ¿no? Porque hay el pictocuento, ¿no? Que es otro también. Y pues elaborar aprendizajes, ¿no? Uno imprime y ya está, el pictograma también. Por ejemplo, ahí tenemos Arasa, ¿no? Que es un portal español y que trabaja con todo lo que es la comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Sobre todo en los niños autistas. Ahora, estos portales se crearon y hay muchos, ¿eh? Incluso Fundación Orange, que es una compañía de teléfono, también tiene su portal para niños en, con problemas de autismo o problemas de comunicación, en este caso, y pues uno se puede dirigir ahí y, y encontrar, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar 14.000 pictogramas a color, 12.000 pictogramas en blanco y negro, 1.400 fotografías, un catálogo de 40 categorías
y más de 875 materiales y aplicaciones y fichas, tableros, juegos, cuentos, ¿no? Hay algunas aplicaciones, evidentemente, que te piden que pagues, ¿no? Por el celular, por ejemplo, tenemos muchísimas aplicaciones. Si uno comienza a buscar, por ejemplo, ejercicios para comunicación aumentativa o ejercicios de autismo para comunicarse, pictogramas, puede cliquear y vamos a encontrar ahí diferentes tipos de trabajos con pictogramas, ¿no? Esta es una aplicación API Autism y que es un portal, por ejemplo, ¿no? Para buscar la aplicación que más se adecue a tus necesidades. Y este es justamente de Fundación Orange. Y ahí está ¿cómo se llama? La página web. Ustedes pueden dirigirse ahí y también experimentar y ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces ahora ya, como hay las tablets, ¿no? Y los celulares, pues se ha desplazado mucho los libros de pictocuento o de pictogramas. Entonces, en mis tiempos, hace pues, 10 años o 8 años más o menos, que estaba trabajando con niños con problemas de, con niños con problemas que se refieren muchísimo a la cuestión de lesión cerebral, ellos, por ejemplo, usaban libros y ahora con las tablets, pues, y como pueden manejar sus dedos, pueden dirigirse rápidamente en las aplicaciones y desarrollar comunicación aumentativa y alternativa a través de esto. Por lo tanto, pues ya un poquito que se ha desplazado lo que era antes, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, aquí en el Perú, en tanto no tengamos ese tipo de tecnologías o acceso, todavía se puede trabajar manualmente. Y eso amerita que el profesional pues haga un taller con los padres o la familia y entrenar en todo lo que es pictograma. Obviamente siempre hay que tener una explicación clara, ¿no? Hay otra aplicación que se llama Pedagógica Sígueme, ¿no? Y esa también ustedes la pueden buscar. Pero aquí lo interesante es que tenemos que es para niños con autismo de bajo funcionamiento. Ya sabemos que el bajo funcionamiento es que su capacidad intelectual no es muy desarrollada y sobre todo el lenguaje es mucho menos, ¿no? Vinculante en ese sentido. Entonces, eso también es un tema importante. También tenemos esta aplicación SAC Browser, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo, navegador de Internet desarrollado específicamente para trabajar la atención, causa-efecto y la motricidad. Como ustedes verán, van a encontrar un sinfín de aplicaciones y que pueden trabajar en diferentes aspectos. Eso lo he revisado con mis alumnos en la universidad, que desarrollo este curso de psicología excepcional. Y pues en ese sentido hemos trabajado la cantidad de aplicaciones que es enorme, ¿eh? Y hay unos que pagas y otros que no pagas y etcétera, ¿no? Y esta, por ejemplo, que la pueden buscar también. Y hay unas que están asociadas en diferentes, ¿no? Esta, por ejemplo, me parece muy buena, la aplicación José Aprende, que es de la Fundación Orange, que es una colección de cuentos y aprendices y visuales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las rutinas, que es súper importante, ¿no? Y nos explica de manera muy elocuente. Bueno, ahora les voy a compartir justamente eso. Y pues esas cosas son súper importantes en el sentido que nos ayudan a trabajar bastante esto de los pictogramas, ¿no? Bueno, aquí tenemos, bien, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esto de José Aprende,
A ver, a ver, a ver, a ver. Un problema aquí. Ujú. Ya, aquí está. Bien, esto, a ver, esto es interesante, ¿no? En el sentido de que nos ayuda a generar un cuento, por ejemplo. Ahora les voy a explicar cómo armar un cuento y, a ver, que ustedes también pueden hacerlo con sus propias manos, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. ¿Mm? Por ejemplo, aquí en el caso del COVID, ¿no? Por ejemplo, José Aprende nos dice las manos de José. Tenemos representadas las manos y tenemos representado a José, ¿no? Entonces, eso es lo importante en lo que se va a denominar el pictograma, ¿no? Como hemos dicho, tiene que haber una identificación al objeto que se refiere y las palabras también. Ahí, por ejemplo, manos sucias, ¿no? Y José con las manos sucias. Al final tenemos José tiene las manos sucias asociado. Y bueno, y después para lavarse las manos tenemos el jabón, ¿no? Como hemos dicho que tiene que haber el dibujo y la letra o la palabra. Y también está el acto, ¿no? Que es frotar y el acto de frotar. Y al final el jabón es para frotar. Y tenemos el dibujo completo de la acción, ¿no? Es una forma de hacer pictogramas también, porque hemos visto que, bueno, anteriormente en la explicación que les estaba haciendo, el pictograma pues se refiere, habían solamente como dibujos que estaban aislados, ¿no? Pero estos ya son asociados a una acción y un aprendizaje. Entonces, evidentemente que va a aprender mejor. Ya ahí, por ejemplo, tenemos lo mismo, ¿no? Cómo lavarse las manos. ¿Qué es lo que hay en el momento de lavarse las manos? Que es importante. Y también la acción de, bueno, en el caso de la toalla, ¿no? De cómo secarse. Igual otra vez las manos limpias y ya muestra José las manos limpias. Bueno, eso lo pueden ustedes encontrar, por ejemplo, en la página web de Fundación Orange y escriben sobre autismo, ¿no? O pictogramas. Y pues van a encontrar todo ese tipo de aprendizajes que en este caso ustedes pueden enviar a niños, ¿no? También que no tienen problemas, pero van a entender muy rápido la cuestión del dibujo, que eso es fundamental. Y bien, aquí otro tipo de pictogramas, pero bueno, en el caso del lavado de las manos, pero este pictograma ya es con fotos reales del acto de la persona, ¿no? Entonces, esto también puede hacerse. Por ejemplo, eh, en este caso, cómo se va a lavar los dientes esta niña y sus fotos son pues más reales, son de ella misma, ¿no? Entonces, cada vez que entra al baño, están pegadas los pictogramas cerca de donde se va a lavar
y pues cuando mira sabe que se puede identificar con esa foto y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces el aprendizaje ya también es mucho más sellado porque hay un proceso de identificación, ¿no?, con la persona y al final pues logra lavarse las manos. Entonces vemos ahí que pues los pictogramas son elementalmente importantes en el aspecto de la cuestión del trabajo ¿no?, de la adaptación, sobre todo en el aspecto de la inteligencia visual. Y cuando no se tiene la asociación con la inteligencia lingüística, es importante ya el trabajo de manera visual. Ahora, ¿qué podemos hacer también? Podemos hacer, si no hay, por ejemplo, sabemos que en nuestra Arequipa o en nuestro Perú no hay una vinculación específica para desarrollar estos pictogramas con grandes tecnologías, pues de una revista puede ser también, ¿no? O también podemos dibujar con el mismo niño, o caso contrario, pues también hacerlo de manera divertida, ¿no? En el caso, como les digo, de cuentos viejos que estén por ahí, libros viejos, se puede reciclar, después en una cartulina hacemos un cuadrado, comenzamos a cortar y pues ya tenemos un pictograma y lo elaboramos de esa manera. Eso es esencial, ¿no? En el trabajo de hacer un taller con los padres. Eso ya merita, pues, hacer un taller con los padres, sentarse y, por ejemplo, como ya les había dicho, los horarios tienen pictogramas, ¿no? Los horarios de casa tienen pictogramas y estos van a ser justamente muy importantes para los niños, ¿no? Para que puedan dirigir su comportamiento, hacia dónde va, qué puede hacer y todo eso, ¿no? Entonces, eso es importante en ese aspecto. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo sobre un horario. Y que también ha sido elaborado en pictogramas, ¿no? Ahora con el uso de la computadora uno puede hacer fácilmente todo esto, ¿no? De los horarios. Por ejemplo, ahí tenemos de 6:40 a 7, que es lo que hace, y un pictograma referente al acto que va a desarrollar. Entonces, para eso se elaboran los pictogramas. Aunque en este caso hay mucha invasión de color, ¿no? Hay que ser, en el pictograma, una de las cosas fundamentales es saber aplicar el color, sobre todo, ¿no? Que no sea demasiado abundante. En este caso es demasiado abundante y muy invasivo. Entonces, un niño que tiene problemas de atención, como la hiperactividad, se va a perder en tanto color. Entonces, posiblemente este pictograma sirva o este horario sirve mucho para niños que ya tienen un procesamiento de atención más específico, ¿no? Más desarrollado. Pero en el caso de un niño con autismo posiblemente no sirva muy bien, y en el caso de un niño con hiperactividad posiblemente tampoco, por la invasión de demasiado estímulo. Eso también hay que fijarse, porque no es desarrollar y establecer un horario simplemente, ¿no? Entonces, de ese tipo también se habla, ¿no? Y aparte que también nos sirve fundamentalmente para poder trabajar muchísimo el aspecto de la inteligencia visual, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un niño con discapacidad, con una parálisis cerebral, donde no puede emitir un lenguaje, pues es importante este tipo de estimulación visual, ¿no? Y el movimiento de su mano, etcétera, señalando y todo ello, ¿verdad? Entonces, en conclusión, los pictogramas hay que elaborarlos hay que elaborarlos junto con la familia, ¿no? No se puede elaborar un pictograma de manera independiente, hay que elaborarlos
especificando qué es lo que se puede trabajar. Ahora hay que hacer un diagnóstico situacional familiar para ver qué cosas puedo establecer en el pictograma, hasta cuáles, incluso hay que medir el nivel de integración intelectual, el nivel de interpretación, de análisis, comprensión, síntesis de la persona al cual vamos a trabajar, con el cual vamos a trabajar el pictograma. Bien, yo les agradezco, muchísimas gracias y espero que pues les haya servido en algunos consejos o algunas cuestiones interesantes de aprender. Y ese es el pictograma en pocas y resumidas cuentas. Para informarse más pueden ustedes y elaborarlos mejor y pueden ustedes entrar a estas páginas web que hemos mencionado hace un momento y ustedes pueden tener mucho más información, ingresar más en ese aspecto funcional y todo ello, ¿no? Obviamente es bastante manual el pictograma, pero como conclusión podemos decir que es importante el objeto, ¿no? Entonces la diagramación de ese objeto y en la parte inferior colocar siempre o una palabra o a qué se refiere la acción y eso a su vez asociarlo a un aprendizaje, ¿no? Porque no se trata de que yo imprimo por la web y ese es el problema, ¿no? Porque no se puede usar así. Te puedes imprimir tu pictograma y le das a un niño, por ejemplo, pero él no ha aprendido el pictograma, no sabe que existe una taza, ¿no? La taza más bien tiene que ser una taza incluso parecida a la que tiene él por aprendizaje próximo, ¿no? No puede ser desvinculante, tiene que ser la misma taza y al menos que tenga características, el color, la forma, y entonces esa inteligencia visual se va a desarrollar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque sabe que es su taza. Y eso se le llama el sentido de apropiación. Entonces yo me apropio de un lenguaje o de algo cuando es próximo a mí. Y si no lo es así, hay una desvinculación del aprendizaje. Por eso es que los pictogramas que imprimimos de internet a veces no tienen nada que ver con nuestra realidad. Entonces desvinculas el aprendizaje, ¿no? Ahora es genial cuando hagas, por ejemplo, para niños pequeños sobre todo, pues cuando se despierta puedes hacer la práctica como un taller con los padres que le tomen una foto y pues lo colocan ahí su foto del niño y ahí dice la hora de levantarse para Juan es a las 7 y esa es su foto. Y Juan está levantándose a las 7, ¿no? Entonces eso es un taller vivencial y es terapéutico, evidentemente, porque el niño ya está ingresando en el horario, está ingresando en el pictograma y ya se ordena, ¿no? Lo contrario, cuando se hacen las cosas frías, por ejemplo, yo tengo una foto y se lo doy, toma, esto significa esto, y es frío el aprendizaje, entonces no hay una elaboración. Y ese es el problema que se comete muchísimo, ¿no? Por eso cuando me venden pictogramas, porque venden pictogramas, incluso, ¿no? Porque vienen más de 2000 palabras en el pictograma, como hemos visto hace un momento, es frío porque no es personal, no es aprendizaje próximo. Y ahí nos equivocamos, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y a tratar de asociar los pictogramas al aprendizaje que elaboremos. Y eso como técnica yo les digo que funciona genial y lo vengo trabajando ya hace mucho tiempo y pues ustedes también. Un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.